Avanzar. Vamos a compartir el texto bíblico de hoy. Y está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. Tenemos la escritura en el día de hoy para analizar un aspecto de la considerado como parte de revelación. El texto sagrado, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, en el nombre de Jesús. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y subraye Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y subraye sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muy amable. Nosotros debemos ejercitar las capacidades y habilidades que el Señor nos ha dado para poder aprender a conocer su voz. Si aprendemos a conocer la voz de Dios, todo será diferente. Inclusive el mismo Jesús lo recoge el evangelista Juan en una de las cátedras de Jesús. En el capítulo 10, el evangelista Juan recoge donde Jesús está tratando de explicar lo importante que es conocer su voz. Y él dice en el 10:1, que recoge el evangelista Juan sobre Cristo, su cátedra, él dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Le dice el que no tiene la llave, que no puede entrar por la puerta. Tiene que subirse por algún lugar que no es la puerta. Y él le dice que es un ladrón y un asaltante, un salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. El portero la conoce y las ovejas también lo conocen. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre. Trato personalizado. A sus ovejas llama por nombre. ¿Qué? Y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, porque solo saca las que le pertenecen, no saca las que no le pertenecen. Aquellos que no han rendido el corazón no son ovejas del prado de Dios, aunque sean ovejas del prado del camino. Aleluya. Aleluya. Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. Dos cosas interesantes plantea Cristo en su cátedra. Sus ovejas conocen su voz, pero también conocen la voz de los extraños. Deténgase. Porque si usted conoce la voz de Dios, usted tiene que saber cuál voz no es de Dios. ¿Cuál voz es de extraño? Y analícelo, dele mente. No conocen su voz,
sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Huyen de los extraños, no de nuestro verdadero pastor, que es Cristo. Porque no conocen la voz de los extraños. O sea, quiere decir que la voz de los extraños no es la voz del verdadero pastor. Y entonces, como conocen la voz de su pastor, por simple intuición saben cuál voz no es del pastor. Y no tienen ninguna relación con los extraños. Dice, esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Entonces eso pasa, que la gente no está entendiendo la escritura y por eso está siguiendo corrientes extrañas. Ellos que estaban alrededor de Jesús, el pueblo y los discípulos, muchos de ellos no pudieron comprender que Jesús le estaba hablando de que Él era el verdadero pastor y que lo que habían venido antes de Él y lo que vengan después de Él y que vienen en su nombre son impostores. Y si usted analiza desde el contexto de la escatología, pues ya usted sabe que va a venir alguien a quienes los judíos están esperando y los árabes, que va a llenar las expectativas que ellos se han trazado sobre Dios. Ahora, si yo puedo conocer la voz de Dios, yo estaré en capacidad para discernir cuando Dios está hablando. ¿De qué manera un hijo de Dios va a conocer la voz de Dios? Cuando usted analiza acerca del gobierno de la iglesia, que es el Espíritu Santo, que es quien nos gobierna y que establece el señorío de Cristo en nosotros, entonces usted va a entender más fácil el concepto que Juan, ya cuando escribe como apóstol, habla de la unción del Santo, refiriéndose a que usted tiene el Espíritu de Dios y que nadie debe forzarlo a usted a aceptar una realidad que usted entiende que es pesada. Y que nadie debe convencerlo a usted para que usted le dé algo que usted tenga y que se lo pida en nombre de Dios cuando usted siente que el Espíritu que le habló a esa persona no le ha hablado a usted. Entonces usted necesita conocer la voz de Dios para eso. Y es bueno estudiar, pero es a través del Espíritu de Dios que nosotros aprendemos a conocer la voz de Dios y a conocer que la voz de los extraños no se parece a la voz de Dios. Porque va a generar en nosotros de alguna manera cierta pesadez, cierta incomodidad, cierto repudio o rechazo a la persona que está intentando convencernos para que nosotros hagamos lo que ellos quieren. Inclusive, de esta manera también usted podrá conocer a aquellos que se disfrazan, porque dentro de las ovejas también algunos se disfrazan de ovejas, pero son lobos. Y dentro del grupo de pastores también hay algunos que se disfrazan de pastores, pero son lobos. Entonces usted tiene que desarrollar por medio del Espíritu de Dios para usted saber quién es de Dios, quién es lobo y quién no lo es. Ese es el desafío. El desafío no solo es venir a escuchar la palabra los domingos, sino desarrollarse espiritualmente para saber qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para ti en este tiempo. Cuando Dios está hablando, cuando no es la voz de Dios, usted tiene que conocer. Cuando alguien lo está engañando, lo está intentando engañar, lo está persuadiendo, lo está intentando persuadir, usted tiene que desarrollar eso. Eso no significa que usted no se deje engañar y no significa que a usted no lo engañen, porque en un momento determinado a todos nos van a engañar por una sencilla razón de que Dios quiere que pasemos por un proceso. Y cuando ese proceso viene, Él no nos dice antes, sino que nos lo dice después. Porque quería que pasáramos por el proceso. O usted sabe que lo están engañando, pero usted se deja engañar porque usted quiere ver hasta dónde va a llegar la persona. Eso es posible dentro de la humanidad, pero usted debería, como hijo de Dios, aprender a conocer la Escritura, la palabra y la voz de Dios a través del Espíritu de Dios que vive en usted y que no es ajeno a usted. Y que Juan le está llamando la unción del Santo y que también le llama la simiente de Dios que permanece en nosotros y que nos hace ser diferente en vida, en pensamiento, ¿sí? Y en conducta. O sea, nos hace ser diferente el Espíritu de Dios. Entonces Jesús nos está desafiando. Si somos ovejas de Cristo, es un desafío muy fuerte, es muy fuerte.
Porque Él está diciendo que si tú eres oveja de Él, tú conoces su voz. Y que si tú conoces su voz, tú también distingues entre la voz de Él y la voz de los extraños. Entonces, el desafío es fuerte porque yo necesito desarrollarme espiritualmente. Yo tengo que conocer la palabra de Dios. Yo tengo que entender el propósito de Dios para conmigo. Y no me puedo desarrollar espiritualmente hasta que yo lo decida. Y el primer paso es rendirse para que el Espíritu de Dios pueda hacer el trabajo en nosotros. Bendito es el nombre del Señor. De manera que en el ejercicio de el concepto que hemos venido analizando acerca del principio de la revelación y que se extiende un poquito más allá, indiscutiblemente el Señor habla de mil y una manera, pero no anula la Escritura revelada. Dios tiene mil y una manera de hablar, pero nunca espere que el Señor va a anular la Escritura que ha sido revelada y la salvación por medio del nuevo pacto para la iglesia. Él no va a cambiar. Nunca Dios va a anular el nuevo pacto para que vivamos de acuerdo al antiguo pacto, porque ya Él estableció un nuevo pacto. Nunca va a negar su revelación en el antiguo y el nuevo pacto bajo ninguna circunstancia, aunque Él tiene mil y una manera de hablar. Y cualquier persona que me diga a mí libremente de que Dios le está hablando, si no está sujeto al nuevo pacto conforme a la salvación para mí que soy gentil, yo no debería. Si no está sujeto a la palabra revelada en el antiguo pacto y que tiene que ver con lo general, no con el antiguo pacto, yo tengo que tener cuidado. Porque nunca Dios va a anular su revelación escrita bajo ninguna circunstancia, por ninguna autoridad de ningún hombre. Porque nunca estará a la par ni estará por encima de la Escritura. Absolutamente. Tenemos que aprender a conocer y a escuchar la voz de Dios, a discernirla para poder cuidarnos de los extraños. El mismo Jesús está diciendo que Él deja su congregación en medio de lobos. Y le dice que nosotros debemos ser mansos, como paloma, pero que hay una astucia que está en la serpiente, que nosotros deberíamos ser tan astutos como la serpiente. Fíjese que el ser manso, como la paloma, no quiere decir que usted no sepa, que usted no sea inteligente y que usted espiritualmente no se haya desarrollado. Lo que pasa es que usted debe manejarse en cada escenario como hijo de Dios. Y entonces usted tiene un fruto, mejor dicho, una expresión del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. Entonces usted debe saberse manejar, no porque usted tiene una venda puesta, ni porque tiene unos espejuelos negros o una gafa negra, sino porque usted sabe, usted puede discernir lo que se está moviendo en cada escenario donde usted está. Sea un escenario laboral, sea un escenario ministerial o familiar. Cual fuere, usted tiene que desarrollarse espiritualmente para usted saber lo que Dios quiere y ser certero en lo que usted dice, usted cree conforme a la revelación de la Escritura. Debemos manejar a discreción y con ligeras excepciones, y me refiero a la discreción o algo que no es, si se va a manejar con indiscreción, debe ser ligero, no muy abundante, en ligeras ocasiones usted pudiera no ser discreto, pero debemos manejar a discreción y con ligeras excepciones los códigos que el Señor está desarrollando para comunicarse con nosotros, para comunicarnos situaciones que Él cree importantes para nuestras vidas. Aleluya. Para nuestras vidas y ministerio. Pero estas revelaciones nunca estarán fuera, número uno, nunca estará fuera de la Escritura, número dos, nunca estará a la par, número tres, nunca estará por encima. No estará fuera, no estará por encima, no estará a la par ni por encima de la Escritura. Y cualquier revelación que se salga de la Escritura, si usted conoce la voz de Dios, se da cuenta que esa no es su voz. Vámonos por parte.
En la predicación anterior hablamos de la discreción y citamos el caso de Salomón, que cuando la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará. Ya también le he explicado en esta predicación de varias entregas cómo manejarnos con el concepto de los códigos. Dios quiere desarrollar una manera particular, personal, con nosotros, para Él darnos a conocer cosas particulares de nosotros o de otras personas que Él decide que nosotros estamos en capacidad de conocer. Esa es su decisión. Ahora, eso Él lo va a manejar por medio de códigos. Esos códigos usted le puede poner nombre. Hoy vamos a ver el concepto de los sueños, pero hay muchísimas otras formas en las que el Señor desarrolla códigos. Entonces esos códigos que el Señor está revelándote, tú tienes que manejarte a discreción. Hay que ser discreto porque Dios está trabajando contigo, se está relacionando contigo. Y en esa relación Él está estableciendo una manera de decirte verdades a ti para que tú te arrepientas, para que tú corrijas, para que tú puedas prevenir. Porque también por esos códigos el Espíritu de Dios está activando la capacidad que tenemos los seres humanos para conocer el futuro. Y entonces esa capacidad que Dios nos creó para conocer el futuro y que ha sido anulada por mucha gente, el Espíritu de Dios la está activando. Entonces por medio de esos códigos el Señor te permite que tú conozcas cosas, pero tú tienes que manejarte a discreción. Porque Él quiere que tú comprendas lo que Él te está diciendo. Mire, desde el antiguo pacto encontramos personas que Dios le estaba dando código para que se comunicara con Él. Para Dios comunicarse con esa persona por medio de código, pero no siempre la gente lo entiende. Porque la gente cree que ya es profeta porque se soñó. Y ese sueño fue una pesadilla que tú tuviste, mamá. Porque te acostaste a boca arriba, porque te acostaste del lado derecho, porque te acostaste sin cenar, o porque hay un espíritu que se metió en tu casa en la noche y te hizo sentir como que el mundo se acababa, que vino un terremoto. ¿Entiendes? Que Haití se metió y que acabó con el mundo. Entonces, eso puede ser un código que Dios esté utilizando para que tú sepas algo, pero a veces sencillamente es una pesadilla. Porque hay un demonio que se metió en tu casa en la noche mientras tú estabas durmiendo y la presencia de ese espíritu, tú que estás quieta, lo percibe, no tiene la capacidad como para sublevarte mientras está durmiendo y él te pudiera oprimir y entonces tú sales ya dando una profecía. Dios me dijo, no, tú te soñaste. Dios no te dijo nada. Y si Dios te dijo algo, te lo dijo a través de un sueño, tú lo que hiciste fue que soñaste. Y tienes que identificar de qué manera fue. Dios habla de mil maneras, pero contigo está trabajando por medio de códigos y tú tienes que ser discreto con los códigos que maneja. ¿Tú quieres ver a una iglesia alborotada? Que los 5 que más sueñen comiencen a contar los sueños. El pastor va a tener que comenzar a despedir gente. Sí, que los 5 que más sueñan comienzan a soñar y no vienen a escuchar la palabra, no se profundizan en la palabra, sino que están soñando. Y ya la gente le cree a los sueños, ya son pitonizas ya. Usted sabe que en este país y América Latina y en el mundo se manejan los sueños con diferentes criterios. Y una de nuestras crisis es que nosotros venimos de ese mundo en la que un seguridad de una empresa un domingo en la mañana le dice, llegó ese domingo en la mañana, se le quedaron unos documentos al empresario y regresó a la empresa a buscar los documentos. Se encuentra con el seguridad y el seguridad le abre los brazos. Y el seguridad le dice, qué bueno, me lo puso Dios en el camino, usted que no viene los domingos. Y yo no me atrevía ni llamarlo. Pero yo hoy tengo una jugada. Yo anoche me soñé con usted. ¿Cuál es su número de cédula? Y el empresario le dijo, yo no te pago a ti para que tú duermas, está despedido. O sea, yo te pago para que tú vigiles. ¿De dónde venimos? Venimos de ahí. De ahí. Donde los hechiceros nos interpretaban los sueños y nos decían
cosas de nuestros sueños. De ahí venimos. Y que cada cosa que soñamos tiene un valor numérico para jugarlo en la lotería. De ahí venimos. Inclusive todavía en las congregaciones hay gente que está jugando todo tipo de juegos de azar, porque no ha entendido que él no vive al azar, sino que depende de Dios. En términos general, nosotros venimos de esa sociedad donde cuando la gente se bebe el café, los que beben café, guardan la taza a boca abajo porque tiene un mensaje. Porque abren la palma de la mano para que la gente le diga el futuro. De ahí venimos, de esa sociedad y de esa vida venimos. Y entonces el Señor está prohibiendo al pueblo de Israel la adivinación, porque la verdad es que mucha gente son certeros con los espíritus de adivinación, y entonces el Señor lo prohíbe. No. Entonces nosotros venimos con una praxis de un mundo cargado en una vida de idolatría, y hoy nosotros entonces queremos llevar a la iglesia lo mismo, y no funciona. ¿Qué pasó con la discreción? Bueno, observemos a José el soñador. Observémoslo. Cómo Dios estaba desarrollando unos códigos de comunicación con él, y él hacía público sus sueños, y cómo eso le llevó a grandes consecuencias. O sea, ¿por qué Dios lo dejó en la Escritura? Para que maduremos. Vamos a leer la Escritura para que seamos discretos, porque José no fue discreto y tuvo consecuencias fuertes. Dice el Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 37, el versículo 3: y amaba a Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Tuvo Jacob o Israel un comportamiento inapropiado, porque públicamente manifiesta que ama a un hijo más que los otros, porque lo había tenido con la mujer que él amaba, la que tuvo que trabajar 14 años y que también era estéril. Entonces tuvo 2 hijos, en el segundo hijo murió la mujer, y al quedarse sus hijos sin madre, él se apegó a José, y él veía en José una persona especial, y le hizo una túnica que representaba la autoridad que él veía en José. Entonces él cometió un error, porque lo que él estaba viendo al futuro en José no debió haberlo publicado en su casa. Porque cada vez que usted le da favores a uno de sus hijos, sea al mayor o al menor, sea la hembra o al varón, usted lo pone en enemistad con sus hermanos. Usted quiere ver que sus hijos se estén matando, favorezca a uno y ya, eso será suficiente. Bajo ninguna circunstancia usted debe expresarlo, pero aquí lo vemos. Entonces le hizo una túnica de colores que representaba la investidura que él veía en el futuro en su hijo, y sus hermanos se sintieron menospreciados. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Siempre que le hablaban, le hablaban para herirlo, como estocada. La palabra era cruda y era dura, porque ellos estaban dolidos con él. No sabían tener una conversación, como pasa con algunos esposos, que no saben tener una conversación. Como pasa con algunos hermanos, o con los padres y los hijos, no saben tener una conversación amigable. Fuego cruzado por todos lados. Desde que usted ve una gente que no puede hablar con usted amigablemente, no puede hablar pacíficamente, sino que siempre que le habla lo hiere, deténgase y analice, porque posiblemente usted sea la situación. Pero si usted es inteligente, usted parte de la solución, no del problema, pero posiblemente sea la otra persona. Debe analizarse. Ellos no podían hablar con él pacíficamente porque estaban dolidos. Había dolor. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, el nivel de aborrecimiento fue mayor porque él fue indiscreto que el que tenían porque el papá lo favorecía. Fíjese qué interesante. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que
que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Señorearás tú sobre nosotros? Ellos rápidamente entendieron que José era un impostor y que estaba inventándose cosas, pero era una realidad que él estaba viviendo, que él no sabía manejar. Y entonces él le echaba cosas a la gente. Yo estoy pegado de Dios y yo hablo con Dios, mi papá me quiere, pero Dios me está dando revelación acerca de lo que va a pasar. Es interesante porque aquí en la Biblia aparece como un sueño, pero si a usted qué le pasa, usted dice que es una profecía. Sí, porque la gente interpreta, no sabe interpretar el concepto y se sueñan una cosa y dicen que Dios dijo. Aquí, cuando usted analiza el contexto, como eso ocurrió, usted puede decir, pero eso era una profecía. No, era un sueño, porque es una manera en la que Dios también habla. Ahora, él no fue discreto. Y entonces encontró problemas con sus hermanos porque él no sabía manejar el ego que su papá había criado en él. Entonces ese sentido de superioridad él lo tenía. Dios hablaba con él, el papá lo trataba así porque el papá veía en él el futuro y podía percibir. De hecho, si usted analiza a Jacob, usted analiza su perfil, se va a encontrar que Jacob tenía una percepción espiritual extraordinaria. Entonces él aquí está tratando de restregar a sus hermanos que no solamente su padre lo tiene como especial, sino también la naturaleza, Dios, el futuro y todo, y que en algún momento él va a reinar, le dicen los hermanos. Y lo que estaban pensando era que eran inventos. No eran inventos, era una realidad. Respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras, porque no solamente contaba los sueños, no solamente era indiscreto, sino que también tenía palabra para restregar su posicionamiento. Y aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Oiga ahora, oiga. Ahora dice, oiga, ustedes no saben nada. Yo he tenido otro más que ese. El que yo tengo ahora es más fuerte que ese. Usted ve 11 y papá y mamá, refiriéndose a la tía, que era hermana de su madre, y mi papá, todos se inclinaban a mí. O sea, el tipo era peligroso. Él era certero en lo que soñaba, pero no entendía que Dios estaba hablándole por medio de código y que él debía mantener a discreción, porque Dios no le dijo, habla eso que tú viste, eso que soñaste, sino que debió manejarlo a discreción. Entonces, ya él vivió una experiencia difícil en la que sus hermanos, por sus sueños y por el trato especial del papá, deciden matarlo. Como ellos habían sido instruidos por su papá acerca de la muerte en tiempo de paz, todavía no se había dado la ley, pero ya Dios había instruido a sus hijos. Y por eso que el mandamiento que dice no matarás, en Israel lo ha interpretado como no matarás en tiempo de paz. Y búsquelo ahí en el antiguo pacto, usted lo va a encontrar. Entonces ya sabían que no podían matar en tiempo de paz porque habían sido formados y todo eso. Y decidieron meterlo en un pozo. Y ahí usted conoce el engranaje. Y luego él cae en Egipto. Y él entonces cae al servicio de un oficial de la guardia del rey, del faraón. Y cae preso con otras personas. Y entonces ahí se dieron varias escenas en las que él interpreta de alguna manera sueño. Sin embargo, en el texto sagrado, él no aparece como intérprete de sueño, sino él aparece diciendo que la interpretación de los sueños es de Dios. Ahora,
El miércoles usted puede traer, si usted encuentra en algún texto en la Escritura que dice que en el nuevo pacto se impartió en la lista de los dones donde interpretar sueños. Usted lo puede traer para que lo analicemos, porque estos miércoles lo estamos dedicando a analizar estas predicaciones medio dificilonas y confrontativas. De manera que en ese escenario él cae preso en la cárcel especial donde estaban los servidores del palacio, porque él estaba al servicio de un funcionario, del jefe de la guardia presidencial, le llaman hoy. Entonces ahí se presentaron varias situaciones y él entonces le está diciendo que la interpretación de los sueños es de Dios. Y pudo entonces el Señor revelarle a él, y ahí él, y por eso decía al principio, con ligeramente indiscreción. ¿Por qué? Porque aquí no era para consumo personal, sino era para que él le explicara. Dios se lo revela para que él le explique a los servidores del palacio que estaban presos. En esa conversación hay un punto que quiero resaltar, porque estamos tratando de observar eso en la Escritura, el comportamiento y el comportamiento de los predicadores contemporáneos. Aquí él, cuando le interpreta el sueño al copero y al panadero, él le dice, yo te interpreté el sueño, recuérdate de mí cuando tú estés en el palacio, que yo soy inocente. Naturalmente, las personas cuando hacen o cuando Dios lo usa en alguna área, de alguna manera quieren que la gente, el ser humano, lo haga partícipe de la bendición que está recibiendo. Eso es natural, eso le pasó a José. Pero ¿sabe qué? Él se olvidó de José. Porque José estaba tratando de salir de la cárcel por medio de métodos humanos. Y Dios tenía un plan. Ese intento de él conseguir algún favor especial frente a alguien que Dios había bendecido, eso es natural, de la que usted tiene que cuidarse. José lo intentó, pero no lo recibió, porque ese no es el plan de Dios, de que se reciba de esa manera. Lo que sí, cuando llegue el momento cumbre, ya aquí hay una crisis en el palacio se cierra, va a haber problemas, porque habían unos hechiceros, habían unos intérpretes de sueños, habían unos magos, habían adivinos y había de todo, gente que predecía el futuro y todo. Pero el palacio estaba cerrado porque nadie podía, todos quedaron en ridículo porque nadie podía interpretar el sueño del faraón. Entonces aquí es donde el copero le dice, hace saber, cuéntenle al rey que yo conozco a alguien, que yo tuve una situación y él me dijo, y entonces ahí buscan a José para interpretar el sueño del faraón, en la que él establece de nuevo que es Dios el que interpreta. Y usted lo va a buscar en Daniel también y se va a dar cuenta que al final va a decir Dios, porque Dios es el que tiene el poder para conocer las cosas ocultas. Y él revela a los seres humanos aquellas cosas ocultas que él decide revelar. Y lo que decide no revelar, hay que estarse manso, hay que estarse tranquilo, porque él decidió no revelarlo. Y si forzamos, entonces Satanás, por medio de los espíritus de adivinación, nos lo va a dar. Porque hay gente que está forzando para saber las cosas, para conocer el futuro, más allá de lo que Dios ha establecido. Y entonces ahí interviene Satanás. Es como cuando un cristiano se pone a orar contrario. Como Dios no le va a responder, entonces él está clamando a un demonio para que haga su trabajo contra otro hermano. ¿Alguien está aquí hoy? Depende a quién usted invoque. La Escritura, cuando usted la conoce, usted sabe que hay manera donde no se invoca a Dios. Que usted cree que está invocando a Dios, pero usted no está invocando a Dios porque la Escritura le ha dicho cómo es Dios y cómo usted debe manejarse frente a Dios. Entonces aquí, ya en el capítulo 40, nosotros encontramos el mismo escenario con José, el escenario que ya usted conoce, en la que entonces se interpreta el sueño del faraón, porque lo buscaron para interpretar, pero él mismo está diciendo, no, yo no soy intérprete de sueños, Dios revela.
Y aquí entra la famosa historia que usted lo va, cuando esté dando economía lo va a ver, cuando esté dando historia lo va a ver, cuando esté estudiando el Antiguo Testamento, lo va a ver en universidades, lo va a ver en escuelas, lo va a ver en todos los sitios, porque es estratégico. El consejo que el Señor pone en el corazón de José para que le dé al faraón, y por eso los economistas tienen que verlo cuando están estudiando, porque no puede pasar desapercibido. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas delgadas que devoraban a las espigas robustas, igual las vacas. Y entonces él le da toda una estrategia, porque Dios le dio la revelación. Dios es el que da la revelación. Y puso en su corazón, y entonces él le da estrategia que pudieran utilizar algunos gobiernos hoy, pero no se dejan llevar por Dios y por el Espíritu de Dios. Y por eso no pueden utilizar esas técnicas. Entonces le dijo, mire, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente: usted va a poner unos impuestos, y esos impuestos que usted va a poner tiene que ser la 5ª parte, y usted lo va a guardar en almacén para que cuando venga esos 7 años de las vacas flacas, entonces usted tenga una respuesta para el pueblo. Bueno, Egipto no fracasó, y por eso José lleva a su familia a Egipto, por la interpretación de sueños. Y entonces aquí, ese código que Dios le estaba dando, entonces hay un momento donde todo van, se cumple entonces, cuando todos van delante de él, tanto los hermanos como los padres, en este caso, siendo el gobernador. Y ahí se cumple. Pero toda una palabra, todo un engranaje interesante. Ahora, igual pasa con Daniel. En el Antiguo Pacto nosotros encontramos a Daniel, que Dios le da la interpretación del sueño de Faraón, porque el palacio en Babilonia se cerró de nuevo. Porque los adivinos, los brujos, los hechiceros, nadie podía dar ninguna palabra, porque también al emperador se le había olvidado el sueño. Y los adivinos, los brujos y los hechiceros que decían, oigan a ahora, esto es lo peor que hemos escuchado, nunca ningún rey ha pedido eso. Lo primero que el rey tiene que hacer es contar para ver lo que es. No, olvídense de eso. Si ustedes de verdad saben, díganme que yo soñé, y si no, miren, desháganse de todo ello. Y comenzaron a temblar, hasta que le llega la noticia a Daniel, Misael, Ananías y Azarías, que estaban al servicio y que lo habían incluido en el grupo de los sabios. Y entonces aquí ellos consultan a Dios, y Dios termina revelándole, importante eso, Dios le revela el sueño y la interpretación. Entonces, bíblicamente hablando, el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento igual lo puede hacer en el Nuevo Pacto, que el Señor revele cualquier cosa de manera espontánea sobre algo que la gente ha soñado, pero no necesariamente los sueños tienen significado alguno, y no siempre esos sueños vienen de parte de Dios, y nunca sustituyen la Escritura revelada. ¿Alguien está aquí hoy? De manera que tenemos que estar claros de eso. Los sueños, según las Escrituras, las supersticiones, las religiones, el espiritismo, los vicios y las costumbres generan cominilla. Inclusive, nosotros que venimos de un mundo muy cargado, no hemos aterrizado en la Escritura y la guianza del Espíritu de Dios, sino que todavía tenemos esa formación cultural, general, que hemos aprendido en la calle de nuestros familiares, herencia inclusive, porque hay gente que ha heredado eso, de interpretar sueños y de leer taza y de leer la mano. Hay gente que lo ha heredado de sus antepasados. Entonces, en la casa de Dios y en la iglesia, los hijos de Dios se manejan diferente. Claro que Dios tiene 1000 maneras de hablarnos, y que nadie puede coartar el derecho que tiene Dios como ser supremo de hacer lo que quiera con sus hijos. Pero no siempre es Dios que está hablando. Por eso, antes de que piense que estoy dando una cátedra, solamente voy a tratar de definir el sueño y voy a adentrarme en la predicación, porque hoy lo voy a hacer con mucha tranquilidad. Esto apenas comienza.
El concepto de sueño se refiere al estado de reposo, de inconsciencia que experimenta el cuerpo, pero también el proceso biológico complejo y la actividad cerebral que ocurre durante ese tiempo, incluyendo las diferentes fases y los eventos que se procesan en la mente mientras estamos durmiendo. Obtener suficiente sueño de calidad es fundamental para la salud física y mental, en el rendimiento cognitivo y el bienestar general. O sea que usted debe dormir, y si dejó de dormir, tiene que sonarle una alarma rápidamente porque usted está corriendo peligro y tiene que tomar medidas importantes. Mientras usted duerme, pasan muchas cosas, muchos eventos, y a los chicos se les recomienda a los padres que lo dejen dormir suficiente para que puedan desarrollarse. Y ya yo viví mi momento con mis hijos mientras estaban pequeños, que le decía que tenían que dormir en la tarde y era toda una travesía para que ellos puedan descansar y que el día siguiente se puedan levantar sin dolor de cabeza para ir a la escuela. Dormir en la tarde, dormir en la noche. Y mucha gente, inclusive, no viene los domingos a la iglesia porque en la noche anterior se quedó hasta tarde en los artefactos electrónicos punchando y no durmió. Y entonces en la mañana es que le da sueño. Y no estamos hablando de personas que tienen alguna condición que no pueden dormir, sino que ya hay personas que tienen vicio, y aunque están en las congregaciones tienen vicio de diferentes tipos, y entonces están activos durante mucho tiempo y no pueden levantarse temprano para asistir a una enseñanza bíblica para fortalecer su espíritu, sino que mantienen continuamente en actividad hasta tarde en la noche. Y esa es la pregunta que mucha gente se está haciendo. ¿Cómo es que los jóvenes duran hasta tarde con artefactos electrónicos y el día siguiente tienen que irse a trabajar? Por eso se están durmiendo en la computadora, por eso los cajeros que han cometido errores graves han devuelto unos dólares que su sueldo no le da durante un año para cuadrar, y al final algunos son despedidos, se cometen errores, a cualquiera se le mezclan dos papeletas, ¿verdad? Pero hay errores que son justamente por distracción. Entonces la gente necesita descansar, necesita dormir. Inclusive le dice la esposa al esposo, el esposo a la esposa, cuando le está hablando tarde en la noche: duérmete ya. Y eso es un anuncio, ¿no? Duérmete ya. Y recomiendan medicamento y todo eso. Sin embargo, dormir bajo medicamento debe ser con exclusividad para una persona que esté en tratamiento y que ha sido supervisado por un especialista, porque los sueños se hacen más pesados cuando la gente toma medicamento. No que sea pecado tomarlo, pero debe ser un especialista en una etapa en que usted lo requiere. Porque entonces los sueños pesados van a generar en usted cierta pesadilla, cierta incomodidad, y usted va a comenzar a tener sueños extraños, y usted va a creer que Dios le está hablando, que el mundo se está acabando, y va a venir a la iglesia y va a pedir el micrófono, que hay un terremoto que viene, que eso viene quemando, que hay un ciclón batatero que le va a dar la vuelta a la isla, y va a decir muchísimas cosas que no necesariamente Dios está en ese sueño, sino que es una condición que usted tiene o una pesadilla que usted vivió en una situación. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 14, el apóstol Pedro, quien espontáneamente se pone de pie en medio de una manifestación gloriosa que se conoce como la manifestación del Pentecostés, de donde muchos se han hecho llamar que son del Pentecostés, pero no le dan por los tobillos a lo que dice el texto bíblico. Porque el texto bíblico encierra el concepto del Pentecostés no solo como un mover espontáneo en un momento, sino tiene que ver con conducta, tiene que ver con comportamiento, tiene que ver con entrega, con compromiso. Y mucha gente que se hace llamar del Pentecostés no tiene ni idea de lo que establece el texto bíblico, porque la gente cree que si alguien habla lengua ya es Pentecostés. No funciona así, es más que eso. Tiene que ver con un compromiso. Una iglesia no es del Pentecostés porque tengo un letrero que diga que es del Pentecostés. No,
Una iglesia se pudiera llamar del Pentecostés cuando es capaz de conocer cuánto necesitado hay en el sector y espontáneamente lo asisten. Se dañó el mensaje. ¿Eso está incluido en el Pentecostés? Pero nosotros siempre cogemos lo que nos conviene, lo que nos gusta, y nos hacemos llamar de una manera que es un desafío. A mí cuando la gente me pregunta, ¿tú eres pentecostal? Y yo le digo, yo sueño con eso. La iglesia que tu pastor es pentecostal, pero por Dios, la gente de aquí de la iglesia no conocen a los que viven alrededor. No me diga eso. Eso es a mí me gustaría, le digo yo. Porque encierra un compromiso de amor, de entrega, de búsqueda, de vivencia, de conocimiento, de desarrollo espiritual, de servicio, que se lo hemos dejado a la iglesia católica. No, que lo hagan los católicos porque ellos creen que se van a salvar haciendo obra. Eso es lo que decimos. Abróchese los cinturones y móntese en el barco que va a dar par de vueltas. Espero que no se me maree. Entonces aquí Pedro, en esa manifestación espontánea que había sido ya profetizada, que es el momento cumbre que la gente no ha interpretado de manera correcta, porque en ese momento el Espíritu de Dios desciende para administrar la iglesia, para gobernar la iglesia. Y ese momento no tiene que volverse a dar nunca más porque fue exclusivo. Ahora, lo que sí se puede dar son actividades que ocurrieron ese día, pero ese día no se repite. Porque en ese momento el Espíritu de Dios descendió para gobernar la iglesia. Ahora la pregunta clave es, ¿te gobierna a ti el Espíritu de Dios? Eso es muy importante. O sea que no hay Pentecostés sin señorío de Cristo. No hay manera. No hay Pentecostés sin regeneración. Porque no hay manera. Entonces aquí el apóstol Pedro está tratando de decir, ¿qué sigue ahora? En su discurso él está diciendo qué es lo que sigue. Y me llama la atención, hablando de la Escritura, el hecho de que Pedro, que mucha gente lo está menospreciando porque era del burgo, porque no era profesional, perdónenme, pero él conocía la palabra. En ese momento el Espíritu le recuerda una palabra que él había leído, porque él se había leído al profeta Joel. Y entonces él está citando. Me encanta la manera madura en que el escritor sagrado maneja los acontecimientos bíblicos antes de su época. Me encanta. Porque me dice a mí que yo necesito saber más. Porque ellos estaban al tanto de todo lo que se había escrito. Y Pedro espontáneamente se pone de pie y no improvisó, sino que citó la escritura y citó al profeta Joel. No quiero meterme en el profeta Joel hoy, pero el profeta Joel, antes de decir esa palabra, estaba promoviendo que la iglesia entrara en un tiempo de búsqueda y de arrepentimiento. Entonces, para que la iglesia pueda vivir grandes experiencias, necesita arrepentirse más y soñar menos. Sí, porque nosotros soñamos mucho y nos arrepentimos poco. Entonces, y si aquí ponemos un congreso, zona de arrepentimiento, me dejan solo, porque nadie quiere venir a arrepentirse aquí. La gente quiere venir acá a buscar gloria, a recibir gloria, pero la gloria se recibe cuando hay ¿qué? Arrepentimiento. Usted ve mucha gente hablándole de Dios, pero vive en desorden. Entonces no es compatible. Y yo no tengo por qué creerle al que me dice que es cuando él no es. Entonces Joel, antes de declarar esa palabra que Pedro está citando, está promoviendo el arrepentimiento del pueblo. ¿Usted quiere que pase grandes cosas aquí? Vamos a arrepentirnos todos y usted verá. A la semana ya no cabemos aquí y después estamos en otro sitio. ¿Alguien está aquí hoy? Sube a la presencia de Dios, una iglesia llorando por sus pecados. Señor, perdóname. Y cuando sale a la calle trata de hacer lo correcto. Y al final me está llamando, pastor, yo no pude cuadrar este mes porque todo lo que yo hacía antes era marulla. Pasa por aquí, vamos a ver lo que hacemos. Sí, porque eso significa arrepentimiento. Hay gente que no, si se arrepienten no cuadran. Ese mes no lo cuadran. Y entonces hay que ayudarlo.
porque no van a cuadrar. Hay gente que no, haciendo lo correcto no cuadran. Entonces, eso es lo que está diciendo Joel antes de... Yo le voy a hablar de unos eventos que van a pasar. Joel está citando, pero yo no quiero meterme en Joel. Pero Joel, cuando cita esa palabra, primero lo llevó al arrepentimiento. ¿Y qué? Si los hermanos no cuadran, la iglesia no va a cuadrar. Pero es mejor que la iglesia no cuadre. Porque si Satanás tiene parte en los ingresos de la iglesia, él es socio. Y si el diablo es socio de cualquier congregación, no hay manera que se desarrolle. ¿De qué estamos? De la gente que pudiera cooperar en la iglesia con dinero malo. Sí, ni va a cuadrar la iglesia. Pero es mejor que no cuadre. Porque para que pasen cosas, tenemos que cosas que arrepentirnos. Entonces, eso es lo que está promoviendo Joel. Joel está diciendo que cuando el pueblo se vuelva a Dios, que cuando los líderes se arrepientan, que cuando todo el pueblo... Entonces, el Espíritu de Dios lo va a hacer. Y Pedro está citando a Joel. Nosotros queremos más gente, pero menos compromiso, menos gente arrepentida. Y deberíamos querer más gente, pero que la gente se arrepienta. Y deberíamos exigirle a la gente personal asumir compromiso. Entonces Pedro dice... Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, después de ese gran acontecimiento, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Es posible que alguna gente no asocie en el concepto la hora tercera del día y el concepto estar ebrio. Ha de suponerse que la gente que bebe alcohol no bebe en la mañana. Y la hora tercera del día, si usted comienza a contar desde las 6, las 9 de la mañana es la hora tercera del día. Entonces, lo normal es que la gente, los alcohólicos y la gente que beben mucho y que se dan a la sidra y a la solvencia del vino y el alcohol, es de noche que se dan su tumba. Inclusive, Salomón habla acerca de qué le pasa a una nación donde sus príncipes se dan banquete en la mañana, gente que no trabaja. Y en la mañana, en vez de estar trabajando para producir ideas y resolver situaciones, están bebiendo. O sea que no es algo normal. Y si pasa, Pedro llama la atención que en Israel no pasa. Imagínese usted, el pastor bebiendo desde la mañana, cuando viene a llegar la hora de la tarde, se vuelve profeta. Y comienza, de una vez comienza a dar cambio de luz y a ver cosas. Y la gente de una vez comienza como que, de una vez la gente comienza, santo, santo, santo. Usted se ríe, pero hay alguien que tenía que tomar alcohol antes de tomar el micrófono en una iglesia para poder animar a los hermanos. Los hermanos se prendían en fuego. Porque la gente lo único que necesita es una chispa del que está delante, ¿verdad? Que no tiene ni idea de lo que está pasando. Pero esas cosas pasan. Y usted dice, ¿cómo? Sí, pasan. Pasan. Porque a la gente le gusta eso, que en vez de usted llamarlo a arrepentirse, usted lo encienda. Sube esa gloria, sube esa gloria. Y entonces la gloria no sube sin arrepentimiento. Entonces esa no es la gloria de Dios, eso es peligroso. Entonces dice, eso es lo dicho por el profeta Joel, está diciendo, lo que ustedes están viendo, ustedes ven a la gente en movimiento, porque ese día, ese acontecimiento extraordinario, que fue único, porque fue cuando el Espíritu de Dios desciende a gobernar la iglesia, que ya Cristo lo había dicho. Entonces se presentaron situaciones en las que las personas que estaban ahí de alguna manera no pudieron contener la presencia del Espíritu de Dios. Y no quiere decir hoy que si pasar en alguna congregación sea bueno o malo. No, si es el Espíritu de Dios está bien, porque es el Espíritu de Dios. Y lo que pasa es que alguna gente está diciendo, pero fulano yo lo conozco, que me debe y no me paga. ¿Y cómo tiene tanta gloria? O sea, fulano está lleno de gloria, pero nunca participa en las reuniones de los hijos y habla muy mal a su esposa y sus hijos al final.
y la gente no asocia. Pero sí el Espíritu de Dios pudiera en algún momento tener el concepto bíblico, es una ministración sobre alguien en particular, o en una congregación como tal, para llamar a que la gente se arrepienta, para que llamar a que la gente busque a Dios, o la gracia de Dios en algún momento, y nosotros pudiéramos perder el control. El control de nosotros en términos de las emociones, pero no así que el Señor venga a matarnos. Porque igual cuando nos quiera llevar, nos lleva, y la señora que está cantando la canción le dice: Señor, pero tú puedes esperar, no tiene que ser ahora. Pero el día que el Señor quiera lo puede hacer, pero el mismo Espíritu de Dios viene y establece orden. Ahora cualquiera de nosotros puede perder el control en una administración del Espíritu de Dios. Y ahí se narra que algunos habían perdido el control y la gente dice: ese comportamiento es de borracho. Y Pedro comienza defendiendo que lo que estaba pasando allí era algo extraordinario, que el Espíritu de Dios estaba ministrando a la gente, y él está citando a Joel. Eso pudiera pasar. Esa escena. Lo que no vuelve a pasar es que el Espíritu de Dios descienda a la tierra, porque ya está. Y ya Él se encarga de hacer diferentes tipos de trabajo. Y hay gente que piden más la administración del Espíritu de Dios, y entonces lo natural es que lo que tú más pides, eso tú recibes. Y hay otra gente que piden otra cosa. Hay gente que piden palabras de ciencia, discernimiento, revelación, y otra gente piden hablar lenguas y no tiene nada de malo, pero cada quien recibe lo que está pidiendo. Y alguna gente le piden al Señor: dame sueño, Señor, dame sueño. Vienen algunos sueños que son de Dios y otros no lo son, pero va a recibir aquello que pide. Igual, en la interpretación que le da Dios a Daniel, esa persona y tanto el faraón, ninguno de ellos eran cristianos. Porque hay gente en las congregaciones que está pensando que Dios solamente va a revelar a aquellos que son sus hijos. No, los hijos de Dios están salvos, pero el que no está salvo, pudiera en algún momento Dios darle alguna revelación o darle algún sueño. Como es el caso de Nabucodonosor, él tenía inquietud por saber qué iba a pasar en el futuro. Usted se lee o lo escucha esta semana, el libro de Daniel, y se va a encontrar en el capítulo 2 y otros capítulos muy interesantes. Y Dios quiso revelarle. Y cuando yo veo eso, yo digo: wow, si yo que soy hijo de Dios, yo debería, recibir grandes revelaciones, porque esas personas que no eran hijos de Dios pidieron y Dios les dio. O sea, ¿cuánto más a nosotros? Si en el antiguo pacto, que el Espíritu de Dios no estaba gobernando, la gente pedía cosas y las recibía. ¿Qué sería ahora? Cuando yo veo esos consejeros de David, esa palabra de ciencia que tenían, esa palabra de sabiduría y ese discernimiento, yo digo: wow, en el antiguo pacto, y ahora que el Espíritu de Dios, ¿qué pudiera pasar ahora si nos ponemos en la mano de Dios y desarrollamos nuestro espíritu? Eso es extraordinario. Entonces, esas cosas uno las ve y dice: wow, Señor, tú lo haces. Igualmente pudiera pasar lo que está describiendo Pedro en cualquier congregación en algún momento determinado. Y eso pudiera pasar si es que somos capaces de comenzar a reconocer en la presencia del Señor cada una de nuestras debilidades, de nuestros pensamientos, de nuestra costumbre, de nuestra conducta y de las cosas que hemos dejado caer en una relación con Dios que pudo haber sido más fructífera. Y le dice lo que va a seguir. ¿Qué va a seguir a este evento? Él le dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Le dice: ¿qué sigue a partir de ahora? Él está citando a Joel, pero la gente está inquieto por lo que está pasando, y él le dice: ya ha descendido el Espíritu de Dios y Él va a levantar profetas, va a levantar gente que tengan sueños de Dios, lo va a levantar, y va a levantar gente que tengan visión de Dios. Usted puede interpretar el concepto de sueño de Dios como usted quiera, pero pudiera dejar el margen de que alguien que es anciano, Dios le puede mostrar algunas cosas por medio de sueño. Inclusive, el apóstol Pablo habla de una experiencia extraordinaria, la veremos más adelante, porque hoy ya estoy en el ocaso de la predicación, en la que él dice que él tuvo una experiencia con Dios y que él no puede describir si fue en el cuerpo o si fue en el espíritu. Él está diciendo: yo no sé si yo estaba consciente humanamente en el cuerpo físico, o si yo
salí de mi cuerpo y tuve esa experiencia. Él describe que fue una experiencia extraordinaria y él dice que escuchó cosas maravillosas, inefables, que le dijeron que no la comunicara. Sin embargo, a Juan sí le dijeron que la diga. Cuando usted lea la Biblia, usted va a entender el concepto de la discreción que yo le digo. A Juan le dice que diga y a él le dicen no hable. Porque Dios sabe lo que necesita hacer cada momento y con quién. Y usted dice, pero Pablo lo hubiera hecho una presentación de Apocalipsis más extraordinaria que Juan. ¿Eso lo dice usted? Pero el superior dijo a Pablo, no hable. Y a Juan le dice, escribe y habla y trata de narrar todo lo que está recibiendo. Entonces, el superior es que sabe. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Pablo? Señores, tengo que manejar esto a discreción porque no me autorizaron a hablarlo. ¿Ha consultado a Dios antes de decir lo que tú estás percibiendo, lo que puede discernir? La palabra de ciencia que te da el Espíritu. ¿Tú le has preguntado a Dios si eso es para publicarlo? ¿O eso es para manejarlo a discreción? ¿Es para que lo diga público o para que se lo diga a alguien privado? ¿Ha consultado a Dios sobre eso? Eso es sumamente importante. Lo que pasa es que hay creyentes que manejan su vida como la manejan los soldados que creen que siempre tienen que disparar, y ese concepto es gatillo alegre. Tú no tienes que disparar todo el tiempo. Tú puedes manejar, y vimos en la predicación anterior que los espíritus de los profetas, no el espíritu de Dios, sino el espíritu de los profetas, se sujeta a los profetas. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro citando al profeta Joel? Él está describiendo lo que va a seguir a esa experiencia a partir del concepto que establece las Sagradas Escrituras, de esa revelación. Eso nos está adentrando a nosotros en unas experiencias extraordinarias que nosotros tenemos que aprender a manejar. Derramaré mi espíritu, lo primero, profetizarán, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Y luego le dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor. Y ahí se metió en un concepto escatológico extraordinario que cualquiera lo interpreta de que usted va a hacer eso y se enreda. Pero tres cosas ahí él está citando que son eventos que van a suceder porque el Espíritu Santo ya estaba gobernando. Y como el Espíritu estaba gobernando la iglesia, él está en capacidad de levantar profetas reales, ¿okay? No por encima ni a la par de la Escritura, sino con palabra de ciencia, de sabiduría y discernimiento. Lo va a levantar como una manera de promover el reino de Dios para que la gente se arrepienta y sirva a Dios, no para traer contradicción, porque el mismo apóstol Pablo entonces dice que Dios no es Dios de confusión. Y cuando se genera una confusión en una congregación cual fuere, el origen no estuvo en el cielo, sino en el infierno. Eso es lo que le está tratando de explicar. Y que van a pasar cosas interesantes, como que la gente va a soñar, que los ancianos van a soñar, y no quiere decir que los jóvenes también tengan sueños de cosas, de vivencias, del futuro, realidades, del pasado, del presente, cosas personales van a soñar, pero también el Espíritu de Dios va a tratar de convencerlo en sueño acerca de puntos importantes que Dios está trabajando contigo. Y eso es posible, pero no siempre lo que Dios te está diciendo es para que tú lo publiques en el periódico, porque no siempre eso merece una publicación. De ahí es que mucha gente que está tratando de publicar lo que cree que Dios le dijo, entonces entra en la falsedad. Porque cuando se cuela con la Escritura, lo que están diciendo no pasa la prueba y entonces es considerado por falso por cualquier persona que lea la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene que tener buen manejo, no avergonzar a la gente, no tiene que decirlo todo, no tiene que hacerlo en público necesariamente, y la persona no recibió la respuesta de Dios que le dijo, dilo. No lo mandaron, vete y dile. No lo mandaron a dar ese mensaje. Entonces, nosotros debemos estar precisados
acerca de lo que la palabra de Dios nos está diciendo, qué nos está concediendo, qué privilegios y cómo nosotros mantener ese privilegio. En la multiforme gracia, poder y soberanía, el Creador y Redentor de nosotros habla a quien Él quiere, cuando Él quiere, en el momento que Él quiere, Él le habla. Y de ahí que la gente en las congregaciones dicen, hasta la piedra hablan. Perdónenme, están interpretando un concepto que Jesús dice, que levantará hijos a Abraham aún de las piedras. Pero pasa que Dios habla con quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y nadie puede someter a Dios a un sistema en la que puede bloquear lo que Dios está diciendo. Ahora, la Escritura nos manda a manejarnos y tiene sus reglas. La múltiple forma del Señor revelarse a nosotros está por encima de lo que cualquier ser humano pudiera establecer como parámetro, pero nunca por encima de Él mismo y de su revelación. Los reformadores protestantes no trajeron una nueva revelación de la Escritura. No. Ellos no dijeron, ahora vamos a aprovecharnos y vamos a salir de la Iglesia Católica. Vamos a formar una gran comunidad de creyentes con una nueva palabra, nueva y fresca. No. Los reformadores llamaron la atención porque ellos estaban diciendo, volvamos a la Escritura. Retornemos a la Escritura con temas tan interesantes como la misma Escritura, como Cristo, como la fe, como la gracia. Hicieron un llamado a que volvamos a la Escritura. No crearon una nueva Biblia, porque ese no es el propósito de Dios. Vuelvan a la Escritura. Si vuelven a la Escritura, entonces van a servir a Dios y se van a arrepentir. Busquen a Cristo. Es por gracia que somos salvos, por medio de la fe. No vinieron con una palabra nueva. En este tiempo usted va a escuchar personas que se van a sentir con autoridad y van a querer establecer cosas nuevas, o en su defecto van a establecer cosas del pasado que tienen que ver con el antiguo pacto. Bendito es el nombre del Señor. Ellos lo que hicieron fue que trabajaron los temas que se habían descuidado o descontinuado, pero no nos llevaron a negar la revelación que ya teníamos, porque no hay otra manera de que la gente sea salvo sino por medio de Cristo, a través de la revelación de la Escritura que ya tenemos. Así que la gracia de Dios abunde en gran manera en todos en la casa, y nos vemos de nuevo en este mismo escenario con parte del tema que nos queda todavía. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque yo sé